pérdida y alteración de los ecosistemas. ¿Qué son y para qué nos sirven los ecosistemas? Ecólogos definen formalmente a los ecosistemas como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que cohabitan en un sitio, que interaccionan entre sí y con el ambiente físico y químico. En él habitan distintas especies de plantas, animales y microorganismos, y que sobreviven en un ambiente el que se desarrollan. Los seres humanos somos una especie más en el planeta, por lo que hemos dependido, y lo seguiremos haciendo, de los ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades. En casa, en la escuela o el trabajo, verás que los artículos que tienes cerca están fabricados con papel, madera o telas, materiales, plantas y mascotas, provienen de los ecosistemas naturales. Este conjunto de bienes que utilizamos cotidianamente forman parte de lo que se conoce como servicios ambientales de los ecosistemas. Los servicios de los ecosistemas los podemos definir como los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas y de las especies que los integran. Los ecosistemas también ofrecen los llamados servicios culturales, entre los que contamos los que ofrecen como elementos espirituales y religiosos para algunas culturas, de recreación. Servicios ambientales que brindan los ecosistemas. Estamos perdiendo los ecosistemas naturales. Somos muchas personas habitando el planeta, la población del mundo ha crecido sorprendentemente. El crecimiento demográfico ha sido el principal motor de presión sobre los ecosistemas naturales. Y esto porque para poder satisfacer las necesidades de poblaciones cada día más grandes, ha sido necesario que explotemos más intensamente los ecosistemas. Empleamos cerca de 60% del agua que corre actualmente por los ríos del mundo para cubrir una parte de nuestras necesidades, lo cual ha tenido en consecuencias ecológicas para los ecosistemas acuáticos. Un ejemplo es la explotación desmedida de los cuerpos de agua, la tenemos en México. El lago de Chapala, ubicado en los estados de Jalisco y Michoacán, es el cuerpo de agua natural más grande del país. Los humedales son los ecosistemas en los que el agua es el elemento más importante del ambiente y el que mayor influencia tiene sobre su flora y fauna. Se distribuyen prácticamente sobre todo el planeta, a excepción de la Antártica, en todos los climas, desde la tundra hasta los trópicos, tanto en las zonas costeras como dentro de los continentes. Entre las actividades que más afectan la reserva de agua de los humedales destacan la modificación de los cursos de agua, la extracción para el consumo humano, el relleno con tierra u otros materiales y la construcción de presas y diques, mientras que la descarga de aguas residuales, tanto domésticas, agrícolas e industriales, es el principal factor que afecta su calidad. El cambio climático, que hemos empezado a entender como resultado de la acumulación en la atmósfera del dióxido de carbono producto de la quema de combustibles fósiles, empieza a hacer evidente que también tiene y tendrá efectos negativos en los ecosistemas, especialmente en algunas regiones donde las temperaturas registradas ahora son más altas que las de los últimos 400 años. Ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral, también han sido afectados por el cambio climático. Sufren del llamado blanqueamiento del coral. Uno de los problemas ambientales, además del cambio climático, es el de la deforestación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es la remoción de la vegetación arbolada de un sitio, como las selvas o los bosques, para su transformación a terrenos agrícolas, ganaderos o urbanos. La principal causa de la deforestación es la necesidad de mayores superficies para cultivo y crianza de animales. Después de la deforestación, los suelos quedan desnudos, lo que favorece la erosión y la pérdida de nutrimentos. ¿Y qué hay con México? La pérdida y deterioro de los ecosistemas naturales. México es actualmente el 11º país más poblado del mundo.
México ha perdido 26% de la superficie que originalmente ocupaban sus selvas y bosques. De las selvas tan solo quedan en el país cerca de 56% de las originales, y en algunas zonas, su pérdida es dramática. Los bosques templados, como los de oyamel, pino y encino, también se han perdido por completo en algunas zonas, principalmente en el centro del país. En selvas, bosques y otros ecosistemas, en muchos de ellos se extraen recursos, madera, tierra de monte, ejemplares de plantas o animales, etc., o se cría ganado, están degradados por la explotación. Los ecosistemas se fragmentan cuando los bosques se deforestan para crear nuevas tierras de cultivo, construcción de carreteras o para obras urbanas o comunitarias. La fragmentación es la transformación de un área. La fragmentación de los ecosistemas tiene consecuencias importantes. Las poblaciones de plantas y animales pueden resultar afectadas tanto por los cambios en las condiciones ambientales de su hábitat. Pérdida y alteración de los servicios ambientales. La principal consecuencia de la pérdida, reducción o alteración de los ecosistemas es la disminución o el cese de la producción de sus bienes y servicios ambientales. ¿Por qué son importantes los suelos? El suelo es un recurso natural muy valioso, tan importante para la vida en el planeta como la atmósfera o el agua de lluvia. Para la mayoría de las personas, el suelo es tan solo el lugar por donde caminan, juegan fútbol, se siembran las cosechas o, simplemente, se asienta su casa. El suelo lo podemos definir como la capa exterior de la corteza terrestre, formada por minerales, materia orgánica, agua, aire y microorganismos en la que se establecen y crecen las plantas. Todos los elementos que forman al suelo interaccionan entre sí para formar un verdadero ecosistema complejo y dinámico que permite que las plantas obtengan los nutrientes necesarios para establecerse y desarrollarse. En México hay 80% de los tipos de suelo reconocidos por la FAO en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de nuestro territorio está dominado por 5 tipos: leptosoles, regosoles, calcisoles, feocems y vertisoles. De ellos, los feocems son los más aptos para la agricultura, debido a su fertilidad y contenido de materia orgánica, en contraste a los calcisoles, los cuales son extremadamente secos e infértiles, lo que dificulta el crecimiento de las plantas. En México hay 80% de los tipos de suelo reconocidos por la FAO en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de nuestro territorio está dominado por 5 tipos: leptosoles, regosoles, calcisoles, feocems y vertisoles. De ellos, los feocems son los más aptos para la agricultura, debido a su fertilidad y contenido de materia orgánica, en contraste a los calcisoles, los cuales son extremadamente secos e infértiles, lo que dificulta el crecimiento de las plantas. Los suelos también se deterioran como ocurre con otros componentes del medio ambiente. Los suelos también se deterioran por las actividades humanas. Los edafólogos, es decir, los científicos que se especializan en el estudio de los suelos, llaman técnicamente a este deterioro degradación. Los procesos originados por las actividades humanas que reducen la capacidad actual o futura de los suelos para permitir la existencia de los ecosistemas, para mantener o mejorar la calidad del aire y agua y para preservar la salud humana. Se calcula que cerca de 2.000 millones de hectáreas, es decir, alrededor de 15% de la superficie terrestre mundial, sufren de algún tipo de degradación de los suelos. Fin. Gracias por su atención.